Entonces, list es una lista doblemente enlazada, pues, está implementada en C++, está en las librerías estándar que trae C++. Ya vimos vector, que es como la implementación de un arreglo dinámico de C++. Con vector hicieron la actividad de funciones. Nos vamos a ver list. Y si recuerdan, pues son nodos que tienen doble enlace, uno al siguiente y uno al anterior. Y tiene pues su conjunto de métodos que ya los usamos en vector, que son los de push, ¿no? Los de insertar al final o insertar al inicio, ¿no? Básicamente, pues el pushback es meter un nodo al final, que ya con lo de la lista doble sabemos que con el puntero que está al final nomás metemos el nodo, ¿no? Recuerdan en vector, también lo metemos al final. Vector no tiene un push from, ¿recuerdan? ¿Recuerdan por qué no lo tenía? Porque es ineficiente. Tenemos que abrir espacio, recorrer los elementos. En este caso sí lo trae porque nada más es meter el nodo en la primera posición y enlazarlo. ¿Okay? Aquí les pongo un poco la complejidad que es el orden constante. No nos toma hacer un for para mover los elementos, simplemente es meterlo, ese nuevo nodo ahí, ¿no? Y ahorita hacemos estos ejemplos que tienen aquí. Viene la lista definida, viene los métodos. Hacemos un menú con esas varias opciones para ir agregando o creando esa lista. Otra cosa interesante que tiene las listas o los contenedores en C++ es que nos vamos a mover por medio de iteradores. El iterador en C++ para la lista empieza con begin, que es apuntando al primer nodo, y termina en end. El end es como si fuera cuando apunta nulo, ¿sí recuerdan? Cuando apunta nulo quiere decir que ya se fija con la lista. Entonces con begin nos vamos a poder mover sobre la lista, ¿ya? Y ese iterador lo vamos a llamar iter. Ahorita que veamos, vamos a ver cómo accedemos, cómo pasamos al siguiente nodo utilizando ese iterador. Obviamente pues también tiene sus maneras de eliminar al inicio y al final, que sería con el pop back y pop front. Tiene el erase. El erase aquí funciona con iterador. El erase que vimos con vector podemos mandarle la posición. ¿Por qué podemos mandarle la posición? Porque vector es un arreglo de posiciones. La lista no tiene posiciones, tiene nodos aleatorios en memoria. Entonces los estamos recorriendo cada nodo para saber qué nodo eliminar. Entonces, también hacemos buscando un elemento y eliminando ese elemento por medio de iteradores, no por posición, o simulando como la posición, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver otro método que también va a ser parte de la actividad, es remove if. Nosotros le vamos a mandar una función blanda y donde coincida esa función va a ir eliminando sus nodos. En la parte 3 del proyecto, que son aldeanos, los aldeanos tienen edad y tienen salud. Entonces, va a haber una opción en donde yo quiero eliminar los aldeanos que tengan más de 80 años. Entonces, esa función lo que va a hacer es regresarnos una lista sin esos aldeanos, por así decirlo, ¿no? O elimina todos los que tengan de salud 10, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a crear o van a crear funciones lambda donde filtremos, por así decirlo, la lista y los eliminemos utilizando ese método. Y también trae el método sort, que ya lo vimos en vector, y podemos ordenar por medio de esa función lambda de manera ascendente o descendente utilizando ciertos atributos de las clases o los objetos. Igual, los aldeanos tienen que ordenar por nombre, por salud, por, por edad. Con los atributos van a tener ascendente y descendente. El insert nos sirve para meter un elemento en alguna posición de la lista. Recuerdan, en el vector o en el arreglo dinámico, para insertar en una posición que no sea ni en el último ni en el final, tenemos que también abrir espacio, ¿no? Aquí lo que hace es buscar en qué posición queremos insertarlo y meterlo, nomás lo enlace. Recuerdan los videos, si ya los vieron, de la lista doblemente ligada, pues es meter nada más el nodo y reenlazar con la lista, ¿no?
Tiene otros métodos para saber si está vacía, para saber el tamaño, la cantidad de nodos que tiene o elementos. Tiene front, back para saber cuál es el nodo de inicio, cuál es el nodo final. Tiene, abajo un poquito más, el método clear para vaciar la lista, liberar la lista, por así decirlo, dejarla sin ningún elemento. Y tiene un método reverse, que lo que hace es invertir la lista. ¿Okay? Si nuestra lista va de 1 a 10, con ese reverse pues del 10 al 1. Dudas o preguntas. Estos métodos los vamos a usar para hacer un pequeño programa. ¿Va? Entonces, abran el CodeBlocks y empecemos a hacer. Voy a usar la lista, el list de C++. Importamos en ese nuevo archivo list y creamos esta lista con estos elementos para empezar con datos, empezar a manipular ese list. Y vamos creando nuestro menú. Ahí lo vamos a hacer todo en el main. Pues sí, pues.
Faltó la 14 que sería eliminar. ¿Queréis? Vamos a hacer dos. Posición. Por primer valor que se encuentre. Vamos agregando la 16, que es la de reversa. Entonces, el getLine, sein, y lo guardamos en OK, en la opción. Opción 1 y opción 2 son para meter datos, son los push. Entonces, definimos nuestro entero. Y lo guardamos. Pushback.
Mismo para el caso 2. Básicamente el mismo código, únicamente es push from, insertar al inicio. Y la opción 3 para mostrar. Y hay dos maneras, vamos a utilizar como la más sencilla, que sería como por cada elemento, como un for each. De cada lista vas a sacar cada elemento y lo vas a ir guardando en X. Cada nodo va a ser una entrada al sitio. Y hasta ahí lo podríamos probar. Compilen. Me falta el punto y coma aquí. Voy a correr aquí a un lado. Ya tenemos elementos y voy a correr el mostrar, ¿no? Aquí está. Me faltó ponerle un salto de línea. Y ponerle la opción 0. Y lo prueban. Yo aquí agregué al final 100 y agregué el menos 100. Esta manera de sacar elementos es como por cada elemento. For each. Y lo otro que vamos a hacer es utilizando iteradores, que sería de la siguiente manera. Va a quedar un poco más largo. Entonces
list. Lo voy a completar y ahorita les explico cada cosa. En el segundo for, que es como el for clásico que lleva los tres parámetros, cuando lo hacemos con arreglos, pues bien sencillo, comenzamos desde la posición 0 hasta la última posición disponible del arreglo. Estamos incrementando para ir saltando a la siguiente posición de manera ordenada más, ¿no? Aquí en las listas lo que hay son estos iteradores. Y el iterador begin, como begin, nos retorna como un puntero al iterador. No es necesariamente aún sí, más un objeto que está apuntando esta parte. Ese iterador pues está definido esta parte de aquí. Bueno, comúnmente lo llamamos iterador. Tiene dos operadores sobrecargados. Más, lo que hace es saltar al siguiente nodo. Entonces, cada vez que entremos al for, ese más, en vez de incrementar valor en 1, le hace saltar al nodo. Operador es una clase de operador sobrecargado. Cuando estemos aquí, en IT, ¿cómo accedemos al elemento de ahí? Por un puntero con el operador de asterisco. Está sobrecargado para obtener el elemento. Por eso cuando lo imprimimos, pasa de esta manera. ¿Okay? Si lo corremos, pues va a funcionar de la misma manera que funciona el anterior, que es más corto el código. Entonces, si le doy la opción 3, pues ahí vamos a ver las dos salidas, ¿no? Podemos hacer más corto, por así decirlo, esta definición de aquí. La voy a sacar de aquí para comentarla y no perderla. Y podemos ponerle la palabra reservada auto. Entonces, en vez de tener toda la declaración con el iterador, con auto, el compilador, al momento de detectar esto, pues pone este código. ¿Okay? Eso es lo que hace auto. Porque ya no intuye, sino ya sabe qué tipo de dato es lo que va a regresar begin, que es iterador de la lista de enteros. Lo mismo para acá arriba, en este for, donde tenemos que vamos a retornar un int, le podemos poner auto. Y el compilador ya sabe que la lista es de enteros. Auto,
Ahí voy a poner 15. ¿Ok? ¿Dónde está ubicado? Si ven el for, era mientras sea la lista diferente al fin. ¿Dónde está el lens? El lens, como si fuera esta parte. Es no es el último nodo. ¿Ok? Valor nulo donde ya no hay un stop. ¿Vamos? Dudas, preguntas con los iteradores. ¿Qué va a ser la manera en cómo vamos a navegar, al menos en una lista? Vamos a mostrarlo de reversa. Voy a poner aquí un cout y de reversa. Voy a copiar el mismo for con el mismo begin y con el mismo end. Lo único que hay que modificar es ponerle r begin y r end. Esa r significa que el begin ahora va a ser la r de reversa. Más en vez de hacerlo, lo hace cada nodo, lo va a hacer de manera con esa r nada más. Falta un salto de línea aquí. Y aquí está en reversa. Ya tenemos la 3 que es mostrar. Podemos hacer 4, 5 y 6 de un jalón. ¿Va? Entonces es if, opción 4, es mostrar los elementos que hay. Size es igual a mandar llamar el método size de la lista. La opción 5 y opción 6 es para consultar el front y para consultar back. Front como nodo, pero antes de consultarlos, si la lista está vacía, pues va a tronar el programa. Entonces hay que validar. Y si la lista no está vacía, mostramos el frente de la lista con punto front. Caso contrario, la lista está vacía. Ese mismo código pues va a ir en la parte 6, o en 6, en vez de front, consultamos back.
Front E5. Seis es back. 4 es sides. Vamos haciendo el 7 y el 8. Que son los pop. El 7 es pop back. Bueno, me voy a copiar estas condiciones. Si la lista no está vacía, podemos eliminar el último. La opción 8 es eliminar el frente. Entonces, pop front. Que sigue 9, que es clear. Opción 9. Esté vacía o esté con muchos datos, siempre va a dejar en ceros, por así decirlo, la lista. S11, remove if. Lista.remove if. Vamos a mandarle una función lambda. Recuerden, la función lambda está construida por tres cosas: los corchetes, que es para mandarle datos de manera externa; los paréntesis de la función, que es una función; y las llaves, que es la implementación. Entonces, ¿qué va a haber en la implementación? Queremos que remueva en X. Se van a guardar pues todos nuestros datos de los nodos. Donde X, todos los pares. Entonces sacamos el módulo. Y al hacerle el módulo de 2, si es igual a 0, quiere decir que es un par. Al ser verdadero, ese nodo se va a ir sacando la lista. ¿Quieren? Lo podemos dejar en una sola línea para que quede un poco así. Como es una función corta, queda en esa misma línea. El caso para el remove if, que es la opción 11, que es eliminar todos los elementos que son mayor a 3. Entonces aquí podemos poner la condición. Si ese elemento que está en ese nodo en ese momento es mayor que 3, se cumple la condición y lo va a eliminar.
Ejemplo, aquí están los valores quemados, por ejemplo el 3. Si quisiéramos hacerlo variable, por ejemplo voy a copiarme esta parte, que fuera por el valor que el usuario escribiera, pues yo tendría que crear una variable x, que sería, no sé, un valor. Pongamos valor igual a 10. Que ese 10 o ese valor alguien lo capturara y quisiéramos que fuera como, dependiendo del usuario, lo que quisiera eliminar, que un cierto rango, por así decirlo. Entonces, este espacio donde están los corchetes, aquí le mandamos valor, que ese espacio sirve para mandarle variables de manera externa a la función lambda. Entonces, en vez de tener el 3 quemado, va a ser de acuerdo a un valor que le estemos enviando de manera externa. ¿Okay? Lo voy a comentar para ponerles el ejemplo que va a suceder en el caso de los aldeanos. Voy a definir aquí un aldeano y quedamos que el aldeano tiene nombre, tiene salud y tiene edad, ¿no? Tenemos nuestra lista de aldeanos y queremos eliminarla todos aquellos que sobrepasen cierta salud, ¿no? O que su salud sea menor a tal, como para eliminar a los que ya no me conviene tenerlos ahí porque ya su salud es muy baja. Esos tipos o ese valor yo les voy a decir, ok, elimíname todos los aldeanos que su salud sea menor a 15. O otra prueba, menor a 50, ¿no? Lo mismo va a pasar con la edad. Eliminar los aldeanos que su edad sea mayor a 50, 80, yo les voy a decir el valor. Entonces son variables que se tienen que enviar a la función lambda. Entonces aquí va a ir el valor que le vamos a enviar. Por ejemplo, la edad. Elimíname a todos los que sean mayor a 60. Entonces ese remove if que va a recibir el valor con el que voy a eliminar. ¿Qué es lo que va a contener cada nodo de mi lista? Un aldeano, ¿no? ¿Qué va a tener la función lambda? Pues va a retornar verdadero o falso de acuerdo a una condición. Si el aldeano, su edad, es mayor o igual que 60, ese aldeano lo va a sacar de la lista. ¿Okay? Entonces así es como tendrían que crear el remove if para eliminar un aldeano con una variable externa. Aquí lo estamos dejando quemado por facilidad. Lo voy a volver a comentar para que no me genere un error. Pero igual ahí lo pueden capturar para que no se les pierda. Faltó el punto y coma acá y el punto y coma acá al final del remove if. Sigue los ordenar y los eliminar. Else if, up, opción 12. Y una vez me aviento la opción 13. Los ordenar van a ser con sort. El sort ya viene incluido en la lista. Ya está dentro como un método. Cuando vemos lo de vectores utilizamos la función sort que viene incluida en algoritmo, ¿no? En el include. Entonces aquí en sort, pues vamos a decirle que lo ordene de manera ascendente y el otro es de manera descendente, únicamente cambiando el operador. ¿Qué pasaría si son aldeanos?
poner aquí el código, el ejemplo. Tenemos el aldeano X y el aldeano Y sería, por ejemplo, ordena por edad, pues sería con el atributo que tiene. Puede que tenga un get edad o un get salud. Pues aquí sería get edad, get. Y lo voy a comentar para poder compilar. Estamos viendo los eliminar que son. Este sería, claro, la posición 0. Es un arreglo, está indexado. Lo podemos la posición del nodo en el que está en la lista. Para utilizar el ítem, para eliminar necesitamos correr con el iterador. Entonces dejen ver cuál es el que sigue. Veréis, no sé si por posición o por valor. Veréis por posición, que es el 14. Y el 15 es por valor. Por posición me refiero a decir que eliminar el nodo 3, pero no podemos decirle la manera 6, de manera 4. Hacer el mover, pongo la posición 2 para eliminar el nodo. For vamos a ir recorriendo con el iterador y llevando un contador hasta que ya con cuando solo le vamos a pedir valor. Si ese valor, la posición, excede la cantidad de elementos, no válida que existe. ¿Va? Entonces, vamos haciendo eso. Vamos pidiéndole una posición. Entonces, posición. Posición para eliminar. Leemos la posición. Si la posición es mayor a la cantidad de elementos, vamos a imprimir posición no válida. Y salimos de la condición. Es cierto. Return termina la función. Para que regrese al while, prestamos el continue. Para que regrese al inicio del ciclo.
Si la posición es válida, pues vamos a tener que crear ese contador para simular las posiciones. Entonces, ahí está. Contador igual a 0. Y vamos creando nuestro iterador en la list. Tras el iterador no llegue al final, lo único que vamos a hacer es incrementar el contador. Pero antes de incrementarlo, si el contador es igual a la posición que quiero eliminar, ya estoy en el iterador que quiero eliminar. Es decir, P va a llegar aquí. Ya no va a continuar pasando al siguiente nodo. Entonces, fuera del for, ¿qué vamos a hacer? Erase ite. Para eliminar en el 15, que es por valor me refiero a lo que está guardando el nodo. Por ejemplo, yo quiero guardar el que tenga el valor de 2. El primero que se encuentre con el 2, que es el algoritmo que está checando el valor de cada nodo. Cuando encuentre ese valor que tiene indicar ya identificado, ¿veis? Ese pues. Entonces, capturamos el valor a eliminar. Lo pedimos y voy a copiar el for que tenemos acá arriba. Que es el que itera o pasa por todos los nodos. Entonces la condición es, si el valor que quiero eliminar es igual al valor que tiene el iterador en ese momento, ¿cómo accedemos al valor? Con el símbolo estrella, como si fuera un puntero. Les dije que estaba sobrecargado para acceder al valor que tiene el nodo. Aquí no necesitamos el contador, únicamente saber cuando ya hayamos la primer coincidencia del valor que quiero eliminar. Fuera del for, ya el iterador se quedó en ese nodo que tiene ese valor, pues ya invocamos al erase y eliminamos con el iterador. Aquí me marcó un error porque el iterador tiene que ir afuera, porque lo necesitamos fuera del for, entonces lo voy a sacar. Y este IT lo voy a dejar así con este espacio. Igual acá. La primera parte del for, en este caso va sola, porque necesitamos IT fuera del for para poderlo eliminar. Compilo. Falta el punto y coma.
ver qué sale. Que es lista.race. Por último, la opción 16, que lo que hace nada más es invertir la lista, dando el reverse.